Durante la Guerra Fría, el mundo vivía bajo la sombra de lo impensable, una guerra total entre las dos superpotencias nucleares del planeta. En medio de esa tensión silenciosa, Estados Unidos desplegaba una doctrina de supremacía aérea casi arrogante. Sus bombarderos estratégicos, colosos como el B-29 Superfortress y más tarde el temido B-36 Peacemaker, surcaban los cielos con una misión implícita: demostrar que ningún enemigo tenía la capacidad de detenerlos. Eran los gigantes alados del poder occidental, símbolos de invulnerabilidad, intocables, majestuosos, o al menos, eso creían. El B-29, apodado el avión de la bomba atómica, había escrito su leyenda en los cielos de Hiroshima y Nagasaki. Era una máquina impresionante para su época, un bombardero pesado con una envergadura de 43 metros, una longitud de casi 30 metros, y un alcance de 5,230 kilómetros que podía extenderse con tanques auxiliares. Su altitud máxima operativa alcanzaba los 9,700 metros, un techo que durante la Segunda Guerra Mundial lo hacía virtualmente intocable. Equipado con 4 motores radiales Wright R3350 duplex ciclone de 2,200 caballos de fuerza cada uno, el B-29 podía alcanzar velocidades máximas de 574 km por hora, con una capacidad de carga de bombas que superaba las 9 toneladas. Pero más allá de su tamaño y potencia, lo que lo convertía en una joya tecnológica era su sistema de defensa. Torretas de control remoto con computadoras analógicas que permitían a los artilleros disparar sin estar expuestos al fuego enemigo. Era una joya, sí. Pero también era un coloso que envejecía rápidamente ante el ímpetu de una nueva generación de cazas a reacción. La Unión Soviética, que había aprendido duramente las lecciones de la Segunda Guerra Mundial, no se quedó atrás. En 1950, desplegaba sobre el norte de Corea su as bajo la manga, el Mikoyan Gurevich MiG-15. El MiG-15 era una criatura completamente distinta. Un depredador elegante y mortal que combinaba ingeniería rusa con motores británicos copiados y adaptados. Tenía una longitud de 10,1 metros, una envergadura de 10,08 metros, y pesaba solo 3,600 kilogramos en vacío. Pero lo que lo hacía temible era su planta motriz, un motor turborreactor Klimov VK1 que generaba 2,700 kgf de empuje, permitiéndole alcanzar velocidades de hasta 1,075 km por hora y ascender a más de 15,000 metros. En combate, era un rayo. Maniobrable, agresivo, letal. Equipado con un cañón de 37 mm N37D y 2 cañones NR23 de 23 mm, podía destrozar a un bombardero con una sola ráfaga. Y fue ese avión, pilotado por aviadores soviéticos encubiertos bajo uniformes norcoreanos o chinos, el que cambió para siempre la percepción de invulnerabilidad de los bombarderos estadounidenses. Lo que ocurrió el 23 de octubre de 1951, sobre el río Yalu, fue más que una escaramuza. Fue una bofetada estratégica. Un desastre aéreo que el Pentágono intentó silenciar. Porque si se supiera la verdad, habría que admitir que por primera vez, los invencibles fueron cazados. Y que las vidas que se perdieron ese día no fueron solo las de los pilotos, sino las de una doctrina que no supo adaptarse a los nuevos tiempos. Quizá esta historia no sea para todos. Tal vez prefiera seguir creyendo que nunca hubo duda sobre quién mandaba en el cielo. Y está bien. Pero si estás listo para ver cómo la historia a veces se escribe con sangre y vergüenza, quédate. Porque lo que viene a continuación te mostrará que la superioridad aérea puede colapsar en cuestión de minutos cuando la soberbia vuela demasiado alto. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad de apasionados por la aviación? Aquí descubrirás la historia detrás de los aviones más legendarios, las innovaciones que revolucionaron el vuelo y las hazañas de los pilotos que desafiaron los cielos. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. En la base aérea de Cadena, Okinawa, los motores Wright R3350 del B-29 rugían con un bramido que sacudía los hangares. Eran 4 por cada avión, montados en las alas de esas bestias plateadas que parecían arrancadas de una novela de ciencia ficción. El personal de tierra se movía con precisión milimétrica. Cada tornillo, cada válvula, cada tambor de combustible tenía su razón de ser. El clima estaba despejado, el cielo azul como el acero. Y el plan era claro: realizar un bombardeo estratégico sobre la zona industrial norcoreana de Namsi, cerca del río Yalu. Lo que no sabían los oficiales estadounidenses
era que ese día se convertiría en uno de los más humillantes de la historia aérea moderna. El Boeing B-29 Superfortress no era solo un avión. Era un símbolo. Una declaración de poder. Con una capacidad de carga útil de hasta 9,000 kilogramos de bombas, este coloso había sido la punta de lanza en la destrucción de Hiroshima y Nagasaki en 1945. Su diseño presurizado permitía vuelos a gran altitud y largas distancias. Con su fuselaje de aluminio reforzado, torretas automatizadas y radar de bombardeo Norden, el B-29 representaba lo último en ingeniería de bombardeo pesado. Sin embargo, en 1951, su reinado comenzaba a tambalearse. La misión fue organizada en 3 formaciones de 9 B-29 cada una. En total, 27 bombarderos partieron esa mañana, custodiados por más de 50 cazas de escolta, incluidos F-84 Thunderjet y algunos F-86 Sabre. El problema es que la mayoría de los cazas tenían que operar en un radio limitado por el combustible y la velocidad. El F-84, por ejemplo, tenía una velocidad máxima de solo 965 km por hora, y era superado fácilmente por los MiG-15 soviéticos que comenzaban a dominar el norte de Corea. El F-86 Sabre era una máquina excelente. Sí, pero no podía estar en todas partes al mismo tiempo. La altitud de crucero planificada era de 8,000 metros, una decisión basada en la creencia, equivocada, de que a esa altura los MiG tendrían dificultades para interceptarlos. Además, los oficiales confiaban en que la formación cerrada de los B-29, con sus múltiples torretas de 12,7 milímetros, bastaría para repeler cualquier ataque. En teoría, cada bombardero podía coordinar fuego con los demás y formar una muralla de plomo en el cielo. En teoría. Lo que los mandos no sabían es que del otro lado del río Yalu, una trampa estaba a punto de cerrarse. Los soviéticos, comandados en secreto desde bases en Antung, habían recibido información de inteligencia sobre el operativo. Los MiG-15 ya estaban armados, repostados y en alerta desde la noche anterior. Más de 40 cazas estaban listos para despegar al menor indicio de actividad estadounidense. No iban a improvisar. Tenían una estrategia precisa: esperar a que los bombarderos cruzaran el Yalu, atacarlos desde arriba y con velocidad, cortando sus formaciones en oleadas sincronizadas. En las cabinas de los B-29, los pilotos repasaban la ruta. El teniente coronel Charles de Sullivan, comandante del Grupo Central, confiaba en que el bombardeo sería rutinario. Ya habían volado misiones sobre Corea. Algunas intensas, pero ninguna como la que los esperaba. Sullivan era veterano de la Segunda Guerra Mundial. Creía en la doctrina del bombardeo por saturación, en que el poder de fuego y la disciplina de formación bastaban para atravesar cualquier infierno. No podía saber que ese día, sus hombres estarían completamente solos contra un enjambre de ases invisibles. Los MiG-15 eran máquinas perfectas para esa misión. Equipados con un cañón N-37 de 37 mm capaz de destruir con una sola ráfaga el motor o la cabina de un bombardero, y 2 cañones NR-23 de 23 mm para rematar a corta distancia, eran letales. Su velocidad les daba la capacidad de golpear y retirarse antes de que las torretas defensivas pudieran coordinar respuesta. Su maniobrabilidad superaba por mucho la de los F-84, y su perfil pequeño los hacía difíciles de fijar. Además, los soviéticos habían ensayado ataques simulados en formaciones de bombarderos capturados para perfeccionar su método. No era una improvisación, era una emboscada diseñada con precisión quirúrgica. ¿Y la escolta? Esa fue la gran pregunta que resonó en los radios cuando el primer MiG apareció sobre la formación de vanguardia. Los cazas estadounidenses no estaban lo suficientemente cerca. Algunos aún estaban repostando. Otros fueron distraídos por señuelos al sur. Y cuando los bombarderos se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. Las primeras ráfagas se escucharon a las 10:18 de la mañana hora local. En menos de 3 minutos, un B-29 había sido alcanzado, su ala izquierda envuelta en fuego. Se precipitó como una roca ardiente. Luego otro. Y otro más. La voz del capitán George de Evans aún retumba en las grabaciones de la torre. Nos están rompiendo por la mitad. ¿Dónde diablos está la escolta? Nos están cazando uno por uno. Fue en ese momento cuando los operadores en tierra comenzaron a entender que algo catastrófico estaba ocurriendo. Pero ya no había marcha atrás. El cielo sobre el río Yalu se convirtió en un matadero. Si hasta ahora creías que el poder aéreo de Estados Unidos
Era incuestionable. Esta historia ya te mostró que el mito tenía grietas. Pero lo que aún no sabes es cómo, tras este primer golpe, los soviéticos perfeccionaron su cacería. Lo que viene a continuación te llevará dentro del combate más despiadado que hayan enfrentado los bombarderos americanos desde la Segunda Guerra Mundial. Y no todos regresaron para contarlo. El cielo sobre el río Yalu, frontera natural entre Corea del Norte y China, era azul y sereno aquella mañana. Pero en cuestión de minutos se convertiría en un escenario infernal donde el acero, el fuego y la sangre pintarían un cuadro que muchos intentarían borrar de la historia. A las 10:21 de la mañana del 23 de octubre de 1951, el infierno se desató. La emboscada soviética, planeada con una precisión quirúrgica, se ejecutó con una violencia fulminante. Los MiG-15 surgieron del este como una ola metálica que descendía a toda velocidad desde altitudes superiores a los 12,000 metros. Sus motores turborreactores Klimov VK-1 rugían mientras los interceptores se lanzaban como proyectiles vivos hacia las tres formaciones de B-29. El sol estaba en su espalda, cegando temporalmente a los artilleros estadounidenses. Fue un ataque desde el ángulo perfecto, con la velocidad perfecta y el momento perfecto. Los soviéticos sabían que tendrían solo unos segundos para hacer daño antes de recibir fuego defensivo, y aprovecharon cada uno de ellos con una frialdad implacable. La táctica soviética se basaba en la ruptura sincronizada de la formación. Los MiG atacarían en parejas, con una pareja rompiendo desde arriba y otra desde abajo, buscando dividir la atención de los artilleros de las torretas. Los ataques eran relámpagos: acercarse a máxima velocidad, disparar una ráfaga corta, y luego trepar de nuevo fuera del alcance de los disparos defensivos. El cañón N-37D, con una cadencia de 400 disparos por minuto y un proyectil de alto explosivo capaz de arrancar secciones enteras de un ala, resultó devastador. En cuestión de minutos, el cielo se llenó de fragmentos de metal, humo negro, bengalas de emergencia y restos humanos. Uno de los primeros en caer fue el B-29 Command Decision, perteneciente al 37º Grupo de Bombardeo. Recibió un impacto directo en la cabina de pilotaje. El avión explotó en el aire, desintegrándose antes de que la tripulación pudiera eyectarse. Otro B-29, el Travel Brewer, fue alcanzado en el motor número 3, lo que desató un incendio incontrolable. Intentó virar hacia el sur para escapar, pero fue rematado por otro par de MiG que le perforaron el fuselaje con sus cañones NR-23. Solo 3 tripulantes lograron saltar en paracaídas, pero solo uno fue rescatado. Los informes soviéticos, desclasificados décadas después, confirmaron que participaron 44 MiG-15 en total, en oleadas coordinadas desde la base de Antung. La operación fue dirigida por el coronel Iván Kozedub, el as de ases soviético con 62 derribos confirmados durante la Segunda Guerra Mundial, quien, aunque no voló en esta misión, supervisó la estrategia personalmente. Varios pilotos destacados de la VVS, Fuerza Aérea Soviética, participaron, incluidos nombres como Nikolai Sutiagin y Yevgeny Pepeliav, ambos con decenas de victorias aéreas confirmadas en Corea. Según los registros del Pentágono, 3 B-29 fueron completamente destruidos, 5 resultaron gravemente dañados y 12 tripulantes murieron en combate, aunque fuentes soviéticas aseguran que la cifra real de bombarderos abatidos fue de 5, lo que dejaría la cifra de muertos muy por encima de los 20. En el lado soviético, solo un MiG fue confirmado como derribado, pilotado por el teniente Boris Abakumov, quien murió al estrellarse en territorio chino. Fue la proporción de pérdidas más desigual registrada por la USAF desde la Segunda Guerra Mundial. Lo más desconcertante fue la respuesta tardía de los cazas estadounidenses de escolta. Los F-84 Thunderhead, demasiado lentos para ascender al ritmo del combate, llegaron cuando el daño ya estaba hecho. Los F-86 Sabre, mejor equipados para enfrentar a los MiG, estaban patrullando zonas al sur del Yalu, bajo la presunción de que los soviéticos no cruzarían la frontera. Pero los MiG no tuvieron que cruzarla, simplemente esperaron en el límite, y como los B-29 volaban tan cerca de ella, bastó con una rápida incursión para destrozar la formación. Los testimonios de los sobrevivientes son estremecedores. El sargento artillero Raymond Sellers, desde su litera hospitalaria, declaró: «Sentí que estábamos en una trampa. Oíamos los motores de los MiG antes de verlos. Cuando disparé mi torreta, ya era tarde. Parecía que venían de todas partes. No era combate, era una ejecución». El teniente coronel Sullivan, comandante de misión,
Sobrevivió milagrosamente, aunque gravemente herido. Su avión perdió un motor, y tras una emergencia desesperada logró aterrizar en Seúl. Nunca volvió a volar en combate. Años después, en una entrevista privada, dijo: "No fue solo una derrota táctica. Fue el día que nos dimos cuenta de que no éramos invencibles. La Guerra Fría nos había alcanzado en el cielo". Ese evento quedó registrado en la historia de la USAF como el Black Thursday, el Jueves Negro, no solo por las pérdidas humanas y materiales, sino por el golpe psicológico. Se cancelaron operaciones de bombardeo a plena luz del día. Se reorganizaron las doctrinas de escolta. Se aceleraron los programas de modernización. Porque lo que se vivió sobre el río Yalu no fue solo un mal día, fue una humillación nacional. Y sin embargo, hay una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Cómo fue posible que una potencia como Estados Unidos, con el avión más avanzado de bombardeo estratégico del momento, sufriera tal derrota ante un enemigo que oficialmente ni siquiera existía en ese cielo? ¿Fue arrogancia? ¿Desinformación? ¿O simplemente el inicio de una nueva era donde los cielos ya no pertenecían solo al más grande, sino al más veloz y astuto? En el próximo capítulo, entraremos en la mente del depredador. Veremos cómo la Unión Soviética convirtió al MiG-15 en el terror del cielo, y por qué ningún bombardero volvió a dormir tranquilo después del Jueves Negro. Nacido en los talleres de la oficina de diseño de Artem Mikoyan y Mikhail Gurevich, el MiG-15 fue una respuesta directa al miedo. Miedo a que Occidente dominara los cielos para siempre. Pero también fue la cristalización de una apuesta audaz: copiar, mejorar y luego superar. Y lo lograron, con la ayuda involuntaria de Gran Bretaña. Cuando los soviéticos adquirieron el diseño del motor Rolls-Royce Nene, bajo acuerdos comerciales ingenuamente concedidos por el gobierno británico de posguerra, no solo obtuvieron un plano. Obtuvieron la base para el motor turborreactor Klimov VK-1, una unidad de 2,700 kgf de empuje que revolucionó la capacidad aérea del bloque oriental. Este motor alimentaba una estructura ágil, liviana y letal. El MiG-15 no era un caza pesado ni imponente visualmente, pero su diseño estaba cuidadosamente optimizado para el combate aéreo moderno. Alas en flecha de 35 grados, fuselaje estrecho y alargado, tomas de aire delanteras directas al compresor y una estructura de aluminio remachado que combinaba resistencia y peso mínimo. Medía apenas 10,1 metros de largo y 10,08 metros de envergadura. Su peso en vacío era de 3,600 kilogramos, y en carga máxima apenas alcanzaba los 6,000 kilogramos. Pero su velocidad, de hasta 1,075 kilómetros por hora, lo colocaba justo en el umbral del muro del sonido. Podía trepar a 5,000 metros en menos de 2 minutos, una maniobra imposible para cualquier avión de hélice como los bombarderos B-29, e incluso demasiado agresiva para los cazas a reacción occidentales de primera generación como el F-84 Thunderhead. El armamento del MiG-15 estaba diseñado específicamente para una sola función: derribar bombarderos. Mientras los cazas americanos preferían múltiples ametralladoras calibre 50, 12,7 milímetros, los soviéticos colocaron en el MiG un cañón N-37 de 37 milímetros montado al costado del fuselaje, junto a dos cañones NR. 23 de 23 milímetros. Esa configuración permitía un golpe demoledor en apenas una pasada. Un solo impacto del N-37 podía desmembrar un ala o reventar la cabina del piloto de un B-29. Y aunque su cadencia de disparo era baja, su potencia era devastadora. El MiG no necesitaba batallas prolongadas. Era como un tiburón blanco, una sola mordida bastaba. La aviónica del MiG-15 era sencilla. No estaba sobrecargado con radar o sistemas digitales. Pero eso lo hacía confiable, fácil de mantener y resistente. Los pilotos soviéticos podían repararlo en el campo con herramientas básicas. Era un avión diseñado para la guerra real, no para las vitrinas. Su simplicidad era su fuerza. Su silueta era pequeña, su huella de radar mínima y su velocidad letal. En comparación con sus contemporáneos, el MiG-15 era un salto evolutivo. Frente al F-84 Thunderhead, lo superaba en maniobrabilidad, empuje, techo de servicio y velocidad. El Thunderhead tenía un motor Allison J35 con 2,270 kgf de empuje, velocidad máxima de 965 km por hora y un techo de 12,000 metros. Pero era más pesado, menos ágil y mucho más lento en ascenso.
Su armamento de 6 ametralladoras calibre 50 simplemente no podía igualar el poder destructivo de los cañones soviéticos. El F-86 Sabre, por su parte, fue el único que realmente desafió al MiG-15. Con alas también en flecha, mejores controles de vuelo y una cabina más sofisticada, se convirtió en su rival directo. Pero incluso así, las primeras versiones del Sabre aún sufrían para igualarlo en ciertas maniobras verticales y en velocidad de ascenso. Países de todo el bloque comunista lo adoptaron con entusiasmo. China, Corea del Norte, Polonia, Checoslovaquia, Rumanía, Bulgaria, Egipto, Siria y hasta Cuba usaron el MiG-15 en sus fuerzas aéreas. Se produjeron más de 18,000 unidades, convirtiéndolo en uno de los cazas a reacción más fabricados de la historia. Algunos modelos incluso llegaron a modernizarse localmente, como el MiG-15 bis, que incluía mejoras en la instrumentación, refrigeración y toberas de escape. Pero lo que realmente convirtió al MiG-15 en una leyenda no fue su diseño, ni su producción masiva, ni su armamento brutal. Fue el miedo que inspiró. Los pilotos de bombarderos lo llamaban el relámpago rojo. Sabían que si un punto plateado aparecía sobre ellos sin escolta cerca, estaban perdidos. No había lugar donde esconderse. Era una presa sin defensa. El teniente estadounidense Harold D. Fisher, piloto de F-86, escribió en su diario tras uno de los combates: los MiG-15 eran como serpientes eléctricas. Aparecían desde el sol, te golpeaban y desaparecían antes de que siquiera pudieras pensar en disparar. Y sin embargo, no todo era perfecto. El MiG-15 tenía sus debilidades. Su cabina tenía visibilidad limitada hacia atrás. Sus controles se volvían rígidos a alta velocidad. No era fácil de pilotar para novatos. Su sistema de presurización era rudimentario. Y en duelos cerrados, si el oponente lograba girar hacia su cola, el MiG se volvía vulnerable. Además, carecía de radar de combate y su capacidad de combate nocturno o en clima adverso era mínima. Era un cazador diurno, de cielos despejados, de golpes fulminantes. Pero en las condiciones del Jueves Negro, con clima limpio, buena visibilidad y cazas de escolta descoordinados, el MiG-15 se convirtió en una bestia perfecta. Cada maniobra, cada ráfaga, cada aparición sobre los bombarderos era como una declaración: ustedes ya no mandan aquí. Y mientras los comandantes estadounidenses analizaban cómo pudo ocurrir semejante masacre aérea, los soviéticos ya estaban afinando su próxima jugada. ¿Qué pasaría si usaran el mismo avión, pero con mejores pilotos, mejor inteligencia y nuevas tácticas? ¿Podrían aniquilar a toda una flota de bombarderos en una sola misión? ¿Podría la USAF sobrevivir a otro Jueves Negro? ¿O el próximo sería definitivo? En el próximo capítulo, te llevaré al corazón de esa pregunta. A la operación más sangrienta y vergonzosa de toda la campaña aérea sobre Corea. Verás cómo los soviéticos ejecutaron una estrategia de aniquilación total. Y cómo los cielos se tiñeron de fuego y derrota. Una historia que pocos sobrevivieron y que aún menos se atreven a contar. La radio se convirtió en un coro de gritos y estática. Lo que al principio era un flujo ordenado de reportes tácticos, se transformó en una cacofonía de voces suplicando escolta, notificando bajas, confirmando incendios a bordo o simplemente gritando. A las 10:28 de la mañana, solo 7 minutos después del primer ataque, la formación principal de B-29 ya estaba rota. Lo que debía ser un bloque coordinado de 3 escuadrones de 9 bombarderos, volando en formación escalonada para maximizar su cobertura de fuego defensivo, era ahora una nube de aviones dispersos, algunos en llamas, otros girando hacia el sur y otros descendiendo sin control hacia el mar amarillo. Los MiG-15 no dieron tregua. Ejecutaban pasadas en picado a velocidades cercanas a Mach 09, descargaban sus cañones en un solo ataque y ascendían de nuevo como lanzas de plata cortando el cielo. Algunos bombarderos recibieron impactos tan certeros que explotaron en pleno aire sin dejar rastros. El B-29 número 6295, del 372º Escuadrón de Bombardeo, fue alcanzado por una ráfaga directa de 23 milímetros en su compartimiento de bombas. Estalló en 1000 fragmentos, lanzando escombros y cuerpos por el cielo. Ninguno de sus 11 tripulantes sobrevivió. La doctrina del Strategic Air Command colapsó en tiempo real. Los artilleros estaban abrumados. Las torretas automáticas,
tan celebradas por su tecnología, no podían girar con la velocidad necesaria para rastrear múltiples objetivos simultáneamente. Además, la sincronización de fuego entre bombarderos, una de las claves defensivas del B-29, se desintegró en cuanto la formación se rompió. Sin cobertura cruzada, cada avión era una isla vulnerable. El teniente Paul M. Gofford, copiloto de uno de los bombarderos que logró regresar, relató con voz quebrada en una entrevista desclasificada años después. Parecía que los MiG sabían dónde disparar. Nos golpeaban directo en los motores, en la cabina. En 30 segundos, teníamos fuego a bordo, fallos eléctricos y pérdida de altitud. Escuché a mi artillero trasero gritar. Luego nada. A las 10:40, los controladores de la base aérea de Daegu ya sabían que la operación había fracasado. La señal de múltiples transpondedores desapareció del radar. La línea de radio se redujo a fragmentos. La flota entera, que debía volver en una hora con informes y registros fotográficos del bombardeo, estaba ahora reducida a escombros flotando sobre el mar, paracaídas sin abrir colgando de los cielos y motores ardiendo sobre colinas norcoreanas. Según los reportes oficiales del Comando de la Fuerza Aérea del Lejano Oriente, FEAF, el saldo final fue devastador. 3 B-29 destruidos en combate aéreo. 2 B-29 forzados a aterrizajes de emergencia en Corea del Sur, totalmente inutilizables. 5 B-29 gravemente dañados, dados de baja tras el retorno. 36 muertos confirmados. 8 desaparecidos en acción. 4 prisioneros capturados por fuerzas norcoreanas. Y estos fueron solo los bombarderos. Del lado soviético, se registró la pérdida de un solo MiG-15, el del teniente Boris Abakumov, cuyo avión fue impactado por fuego cruzado desde 2 torretas antes de estrellarse en las montañas de Liaoning. Algunos informes estadounidenses afirmaron haber derribado 2 MiG más, pero Moscú nunca lo reconoció. Incluso si así fuera, la tasa de pérdidas era inaceptable. Las tripulaciones que sobrevivieron llegaron a base con los ojos vacíos. Muchos habían perdido amigos, compañeros con los que compartían turnos de guardia, cartas familiares, fotografías de novias o hijos en los bolsillos. Lo que era una operación de rutina se había transformado en un ritual de duelo. El coronel Charles de Sullivan, el mismo que había liderado la misión, tuvo que ser sedado al descender de su B-29 averiado. Perdió a 2 de sus 3 escuadrones en menos de 15 minutos. Nunca volvió a comandar un escuadrón aéreo. El impacto estratégico fue inmediato. Las operaciones de bombardeo pesado en Corea fueron suspendidas temporalmente. Se ordenó una revisión completa de las tácticas. Los vuelos diurnos fueron reemplazados por misiones nocturnas, con rutas más bajas y evasivas. La USAF comprendió, a la fuerza, que el dominio aéreo no era un derecho heredado de la Segunda Guerra Mundial. Era un privilegio que debía pelearse cada día. La prensa estadounidense no cubrió el evento de inmediato. Los reportes fueron clasificados. Solo años más tarde se supo que la derrota del 23 de octubre había tenido un nombre en clave interno: Black Thursday, el Jueves Negro. Un nombre que cargaba todo el peso de una lección aprendida con sangre. Y sin embargo, algo más profundo se había fracturado. No solo fue la pérdida de aviones o de vidas, sino la ruptura de una ilusión, la creencia de que la tecnología por sí sola bastaba. Que el tamaño, la altitud o la tradición garantizaban la victoria. Ese día, la realidad golpeó a la Fuerza Aérea de Estados Unidos como un puño invisible desde las nubes del este. Pero la historia no terminó ahí. Porque mientras los generales buscaban explicaciones y los ingenieros corrían a rediseñar sistemas, había otra pregunta que zumbaba como un motor dañado en la mente de cada piloto. ¿Y si vuelve a pasar? El día después del Jueves Negro fue silencioso. Demasiado silencioso. En la base aérea de Cadena, las pistas estaban vacías. Las puertas de los hangares permanecieron cerradas, y el sonido de los motores, que usualmente vibraba en el pecho de cada técnico, oficial o piloto, se extinguió. No por avería, no por falta de combustible, sino por algo más profundo: la incertidumbre. Las primeras reuniones de emergencia en el cuartel del Comando de la Fuerza Aérea del Lejano Oriente fueron tensas. Los oficiales superiores hablaban en voz baja, con informes en mano, esquemas en pizarras, listas de muertos en carpetas selladas. El general O'Donnell, jefe del Comando de Bombardeo Estratégico,
Preguntó en voz alta una frase que nadie quiso responder. ¿Qué parte de Intocables no entendimos? Las investigaciones internas comenzaron de inmediato. ¿Falla de inteligencia? ¿Deficiente cobertura de escolta? ¿Infraestimación del MiG-15? La respuesta, al final, fue todas las anteriores. Se descubrió que los vuelos de reconocimiento no habían detectado el movimiento de cazas soviéticos en las bases chinas. Que las rutas de patrullaje de los F-86 Sabre estaban mal coordinadas. Que los F-84, aunque valientes, no eran adecuados para escoltar B-29 en zonas tan hostiles. Que el enemigo no era una turba desorganizada de norcoreanos, sino pilotos soviéticos entrenados por veteranos de Stalingrado, con máquinas que superaban a las estadounidenses en velocidad, empuje y letalidad. La primera medida fue táctica: cancelar los bombardeos diurnos con B-29 sobre Corea del Norte. Una decisión sin precedentes. La fuerza que había puesto a Japón de rodillas en 1945 era ahora incapaz de operar con seguridad en pleno día. Las misiones se trasladaron a la noche, utilizando radares de navegación como el AN/diagonal APQ-7 y procedimientos de vuelo rasante para minimizar el riesgo. La tasa de precisión cayó. El costo logístico aumentó. Pero era la única forma de sobrevivir. La segunda medida fue doctrinal: revisar completamente la estrategia de escolta aérea. Los F-84 fueron relegados a funciones secundarias y se ordenó la producción acelerada de más F-86 Sabre, con mejoras en su radar, velocidad y alcance. También se desarrollaron nuevas tácticas de combate entre bombarderos y cazas, intentando restablecer el control del aire. Pero la herida estaba abierta. Y no era solo operacional, era emocional. El capitán William Buck Mears, uno de los oficiales sobrevivientes, escribió en una carta a su esposa: «No fue una batalla. Fue una emboscada. No fallamos porque no disparamos. Fallamos porque confiábamos ciegamente. Volamos creyendo que el mundo seguía siendo como en 1945, y no lo era. Ese miedo se coló en cada cabina de bombardero. Las tripulaciones se subían a sus B-29 con una nueva sospecha: que su avión, antaño símbolo de poder, era ahora una trampa voladora. Que sus torretas automáticas, sus radares, su blindaje, no bastaban. Que si un MiG-15 aparecía, no había escape posible. El propio general Curtis LeMay, figura mítica del poder aéreo estadounidense, se vio obligado a admitir que el enemigo había aprendido más rápido de lo esperado. Mientras tanto, en el otro lado del mundo, los soviéticos celebraban discretamente. No hubo titulares, ni desfiles, ni condecoraciones públicas. Oficialmente, no estaban allí. Pero en las academias militares de Moscú, el Jueves Negro fue estudiado como una lección maestra. Se enseñaba cómo debilitar una superpotencia con estrategia, sigilo y un puñado de cazas. Cómo un ejército numéricamente inferior podía romper el equilibrio psicológico del adversario. Y esa fue quizás la lección más aterradora: que la superioridad aérea no era un hecho consumado, sino un estado frágil, cambiante y siempre bajo amenaza. El MiG-15 demostró que no importaba cuán avanzada fuera la máquina si se usaba bajo tácticas obsoletas. Que la arrogancia podía ser el talón de Aquiles más grande de cualquier doctrina. En los años siguientes, Estados Unidos invirtió millones en el desarrollo del B-47 Stratojet y más tarde del B-52 Stratofortress 3, intentando restaurar su dominio estratégico. Pero incluso esos gigantes nacieron bajo la sombra del Yalu. Se les dotó de escolta integrada, de radar ECM, de rutas cambiantes. Porque nadie quería repetir lo que pasó el 23 de octubre de 1951. Pero aquí surge una pregunta incómoda, casi herética: ¿de verdad aprendieron la lección? ¿O simplemente rediseñaron los juguetes, sin haber entendido por qué se rompieron en primer lugar? Hoy, con cazas hipersónicos, drones furtivos y nuevas potencias emergiendo, la lección del Jueves Negro sigue latente, como una advertencia en el borde del radar. No hay tecnología invulnerable, ni doctrina eterna, ni cielo que no pueda volverse en tu contra en cuestión de segundos. En el próximo y último capítulo, viajaremos al presente. Veremos qué ecos dejó este evento en las doctrinas modernas de combate, qué pilotos aún lo recuerdan, y por qué algunos creen que la historia está condenada a repetirse, aunque cambien los nombres y las coordenadas. El tiempo ha pasado.
Décadas han transcurrido desde aquel 23 de octubre de 1951, y sin embargo, en las salas de planificación del Pentágono y los centros de operaciones de la OTAN, el eco del Jueves Negro sigue siendo un murmullo persistente. No aparece en los comunicados oficiales. No se menciona en conferencias de prensa. Pero vive en los protocolos. En las rutas cambiantes de los bombarderos modernos. En las pantallas de radar que jamás se apagan. Los sistemas han cambiado. Los aviones también. El B-29 dio paso al B-47, y este al B-52 Stratofor 3, que con sus 8 motores y alas de geometría fija, aún sigue en servicio 70 años después. Los cazas ya no solo surcan el cielo, ahora lo dominan con sensores, radares AESA, misiles de largo alcance y enlaces de datos en tiempo real. El F-22 Raptor, con su capacidad furtiva, y el B-2 Spirit, invisible al radar, parecen responder a un solo objetivo: nunca más permitir que vuelva a suceder algo como el Yalu. Pero la pregunta clave no es si las máquinas son mejores, sino si la mentalidad lo es. En entrevistas realizadas a veteranos de la Guerra de Corea a fines de los años 90, muchos reconocieron que el Jueves Negro no fue solo una derrota táctica. Fue un fracaso cultural. Se sobreestimó la tecnología, se subestimó al enemigo, y se ignoraron señales que, de haber sido atendidas, podrían haber salvado vidas. Algunos generales modernos, como David Deptula, excomandante de operaciones aéreas de la USAF, citan el evento como la raíz de la actual obsesión por la superioridad de información y conciencia situacional total. Porque aquel día, lo que faltó no fueron balas ni valentía, sino visión. Hoy, las amenazas han cambiado de forma, pero no de esencia. Aviones hipersónicos como el Kinzhal ruso, drones furtivos, enjambres autónomos y cazas de quinta generación como el J-20 chino o el Su-57 ruso, están diseñados precisamente para eso: desestabilizar, cegar, emboscar. Como lo hicieron los MiG-15 aquel día sobre el Yalu. Lo que entonces fue una escuadra de interceptores invisibles, hoy podría ser una nube digital de interferencias y ataques simultáneos. Y sin embargo, la soberbia aún respira entre los bastidores del poder militar. Algunos altos mandos aún repiten que nuestra tecnología es invencible, que nadie puede igualar nuestra fuerza. Palabras que suenan peligrosamente parecidas a las que se pronunciaron la noche anterior al Jueves Negro. El comandante retirado James Bo Morris, nieto de uno de los artilleros que sobrevivió a esa masacre aérea, lo dijo con claridad en una entrevista para una revista militar. No temo a los misiles rusos. Temo a los generales que creen que ya ganaron antes de comenzar. Y quizás ahí esté el verdadero peligro. Porque no importa cuán avanzado sea el avión si la doctrina que lo guía está escrita con tinta vieja. No importa cuán rápido vuele si lo dirige una mentalidad que no ha aprendido de sus errores. Y no importa cuántas armas lleve si aún creemos que el enemigo es incapaz de sorprendernos. En simulacros recientes realizados por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, se probaron escenarios hipotéticos en los que una flota de bombarderos es atacada por sistemas antiaéreos móviles, drones suicidas y cazas invisibles. ¿El resultado? En más del 60% de las simulaciones, la fuerza atacante logró neutralizar a los bombarderos antes de completar su misión. Una tasa alarmante. Una estadística que no se publica, pero que en los pasillos oscuros del análisis estratégico revive un nombre: Yalu. 1951. Y si los nombres cambian, si los mapas son otros, si las banderas son distintas, la historia, cuando no se recuerda, tiene una extraña manera de repetirse. El Jueves Negro no fue el fin de una guerra. Fue el inicio de una conciencia. La de que los cielos no pertenecen al más grande, ni al más rico, ni al más armado, sino al que mejor escucha, mejor aprende y nunca subestima al enemigo. Y mientras el mundo gira, mientras nuevas amenazas surgen y nuevas generaciones de pilotos despegan, el legado de aquel día sigue volando, invisible, como una advertencia eterna escrita en humo y fuego sobre el río Yalu. ¿Estás seguro de que hoy no volvería a pasar? No fue un misil nuclear. No fue una invasión terrestre. No fue una guerra declarada. Fue un solo día, un solo cielo, una sola emboscada. Y sin embargo, cambió para siempre la forma en que entendemos el poder. El 23 de octubre de 1951, sobre el río Yalu, no solo cayeron bombarderos. Cayeron ideas. Cayeron mitos.
Cayeron generaciones enteras de doctrina que creían que el tamaño y la historia bastaban para garantizar la victoria. No fue solo una derrota táctica, fue un espejo, y en él, una superpotencia se vio vulnerable por primera vez. Pero la historia tiene memoria corta, y la arrogancia, alas largas. Hoy, nuevos cielos se abren, nuevos actores surgen, nuevas tecnologías prometen invencibilidad. Pero bajo cada despegue, cada plan de vuelo, cada estrategia de dominación aérea, hay una sombra que susurra en el oído de los sabios. Recuerda el jueves negro. Porque el verdadero peligro no está en lo que el enemigo pueda hacer, sino en lo que creemos que jamás podrá.